Hola, bienvenidos. Esta es la sexta parte del libro Las 1001 noches. Soy Nayeli y espero que lo disfruten. Pero cuando llegó la 14ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo Saluk dijo a la dueña de la casa: Oh mi señora. Al oír la princesa el ruego de su padre, cogió un cuchillo que tenía unas inscripciones en lengua hebrea, lanzó con él un círculo en el suelo, escribió allí varios renglones talismánicos y después se colocó en medio del círculo. Murmuró algunas palabras mágicas, leyó en un libro antiquísimo unas cosas que nadie entendía, y así permaneció breves instantes. Y he aquí que de pronto nos cubrieron unas tinieblas tan espesas que nos creímos enterrados bajo las ruinas del mundo. Y súbitamente apareció el efrit Yorjurus bajo el aspecto más horrible, las manos como rastrillos, las piernas como mástiles y los ojos como tizones encendidos. Entonces nos aterrorizamos todos, pero la hija del rey dijo: Oh efrit, no puedo darte la bienvenida ni acogerte con cordialidad. Y contestó el efrit: ¿Por qué no cumples tus promesas? ¿No juraste respetar nuestro acuerdo de no combatirnos ni mezclarte en nuestros asuntos? Mereces el castigo que voy a imponerte. Ahora verás, traidora. E inmediatamente el efrit se convirtió en un león espantoso, el cual, abriendo la boca en toda su extensión, se abalanzó sobre la joven. Pero ella rápidamente se arrancó un cabello, se lo acercó a los labios, murmuró algunas palabras mágicas y enseguida el cabello se convirtió en un sable afiladísimo. Y dio con él tal tajo al león que lo abrió en 2 mitades, pero inmediatamente la cabeza del león se transformó en un escorpión horrible que se arrastraba hacia el talón de la joven para morderla. Y la princesa se convirtió enseguida en una serpiente enorme que se precipitó sobre el maldito escorpión. Imagen del efrit, y ambos trataban descomunal batalla. De pronto, el escorpión se convirtió en un buitre y la serpiente en un águila, que se cernió sobre el buitre y ya iba a alcanzarlo después de 1 hora de persecución, cuando el buitre se transformó en un enorme gato negro y la princesa en lobo. Gato y lobo se batieron a través del palacio, hasta que el gato, al verse vencido, se convirtió en una inmensa granada roja y se dejó caer en un estanque que había en el patio. El lobo se echó entonces al agua. La granada, cuando iba a cogerla, se elevó por los aires, pero como era tan enorme, cayó pesadamente sobre el mármol y se reventó. Los granos, desprendiéndose uno a uno, cubrieron todo el suelo. El lobo se transformó entonces en gallo. Empezó a devorarlos, y ya no quedaba más que uno, pero al ir a tragárselo, se le cayó el pico. Pues así lo había dispuesto la fatalidad, y fue a esconderse en un intersticio de las losas, cerca del estanque. Entonces el gallo empezó a chillar, a sacudir las alas y a hacernos señas con el pico. Pero no entendíamos su lenguaje, y como no podíamos comprenderle, lanzó un grito tan terrible que nos pareció que el palacio se nos venía encima. Después empezó a dar vueltas por el patio, hasta que vio el grano y se precipitó a cogerlo. Pero el grano cayó en el agua y se convirtió en un pez. El gallo se transformó entonces en una ballena enorme que se hundió en el agua persiguiendo al pez, y desapareció de nuestra vista durante 1 hora. Después oímos unos gritos tremendos y nos estremecimos de terror, y enseguida apareció el efrit en su propia y horrible figura, pero ardiendo como una ascua, pues de sus ojos y de su nariz salían llamas y humo. Detrás de él surgió la princesa en su propia forma, pero ardiendo también como metal en fusión, y persiguiendo al efrit, que ya las iba a alcanzar. Entonces, temiendo que nos abrazase, quisimos echarnos al agua, pero el efrit nos detuvo dando un grito espantoso y empezó a resollar fuego contra todos. La princesa lanzaba fuego contra él, y fue el caso que nos alcanzó el fuego a los dos, y el de ella no nos hizo daño, pero el del efrit sí que nos lo produjo, pues una chispa me dio en este ojo y me lo saltó. Otra dio al rey en la cara y le abrazó la barbilla y la boca.
arrancándole parte de la dentadura, y otra chispa prendió en el pecho del eunuco y le hizo parecer abrasado. Mientras tanto, la princesa perseguía al efrit, lanzándole fuego encima, hasta que oímos decir: «Alá es el único grande, Alá es el único poderoso. Aplasta al que reniega de la fe de Mohamed, Señor de los hombres». Esta voz era de la princesa, que nos mostraba al efrit enteramente convertido en un montón de cenizas. Después llegó hasta nosotros y dijo: «Aprisa, dadme una taza con agua». Se la trajeron. Pronunció la princesa unas palabras incomprensibles, me roció con el agua y dijo: «Queda desencantado en nombre del único verdadero, por el poderoso nombre de Alá, vuelve a tu primitiva forma». Entonces volví a ser hombre, pero me quedé tuerto, y la princesa, queriendo consolarme, me dijo: «El fuego siempre es fuego, hijo mío», y lo mismo dijo a su padre por sus barbas chamuscadas y sus dientes rotos. Después exclamó: «Oh padre mío, necesariamente he de morir, pues está escrita mi muerte. Si este efrit hubiese sido una simple criatura humana, lo habría aniquilado enseguida. Pero lo que más me hizo sufrir fue que, al dispersarse los granos de la granada, no acerté a devorar al grano principal, el único que contenía el alma del efrit, pues si hubiera podido tragármelo, habría perecido inmediatamente. Pero, ¡ay de mí!, tardé mucho en verlo. Así lo quiso la fatalidad del destino. Por eso he tenido que combatir tan terriblemente contra el efrit, debajo de la tierra, en el aire y en el agua. Cada vez que él abrió una puerta de salvación, le abría yo otra de perdición, hasta que abrió por fin la más fatal de todas, la puerta del fuego, y yo tuve que hacer lo mismo. Y después de abierta la puerta de fuego, hay que morir necesariamente. Sin embargo, el destino me permitió quemar al efrit antes de perecer yo abrasada. Y antes de matarle, quise que abrazara nuestra fe, que es la santa religión del Islam, pero se negó, y entonces lo quemé. Alá ocupará mi lugar cerca de vosotros, y esto podrá serviros de consuelo». Después de estas palabras, empezó a implorar al fuego, hasta que al fin brotaron unas chispas negras que subieron hacia su pecho. Y cuando el fuego le llegó a la cara, lloró y le dijo: «Afirmo que no hay más Dios que Alá y que Mohamed es su profeta». No bien había pronunciado estas palabras, la vimos convertirse en un montón de ceniza, próximo al otro montón que formaba el efrit. Entonces nos afligimos profundamente. Gustosos habría yo ocupado su lugar, antes que ver bajo tan mísero aspecto a aquella joven de radiante hermosura, que tanto quiso favorecerme, pero los designios de Alá son inapelables. Al advertir al rey la transformación sufrida por su hija, lloró por ella, mesándose las barbas que le quedaban, abofeteándose y desgarrándose las ropas, y lo propio hice yo, y los dos lloramos sobre ella. Enseguida llegaron los chambelanes, y los jefes del gobierno hallaron al sultán llorando aniquilado ante los dos montones de ceniza, y se asombraron muchísimo, y comenzaron a dar vueltas a su alrededor, sin atreverse a hablarle. Al cabo de una hora se repuso algo el rey, y les contó lo ocurrido entre la princesa y el efrit, y todos gritaron: «Alá, Alá, qué grande es dicha, qué tremenda desventura». Enseguida llegaron todas las damas de palacio con sus esclavas, y durante 7 días se cumplieron todas las ceremonias de duelo y de pésame. Luego dispuso el rey la construcción de un gran sarcófago para las cenizas de su hija, y que se encendieran velas, faroles y linternas día y noche. En cuanto a las cenizas del efrit, fueron aventadas bajo la maldición de Alá. La tristeza acarreó al sultán una enfermedad que le tuvo a la muerte. Esta enfermedad le duró 1 mes entero, y cuando hubo recobrado algún vigor, me llamó a su presencia y me dijo: «Oh joven, antes de que vinieses, vivíamos aquí nuestra vida en la más perfecta dicha, libres de los sinsabores de la suerte. Ha sido necesario que tú vinieses y que viéramos tu hermosa letra para que cayesen sobre nosotros
todas las aflicciones. Ojalá no te hubiésemos visto nunca a ti, ni a tu cara de mal agüero, ni a tu maldita escritura, porque primeramente ocasionaste la pérdida de mi hija, la cual sin duda valía más que 100 hombres. Después, por causa tuya, me quemé lo que tú sabes, y he perdido la mitad de mis dientes, y la otra mitad casi ha volado también. Y por último, ha perecido mi pobre eunuco. Aquel buen servidor que fue, halló de mi hija, pero tú no tuviste la culpa, y mal podrías remediarlo ahora. Todo nos ha ocurrido a nosotros y a ti por voluntad de Alá. Alabado sea por permitir que mi hija te desencantara, aunque ella pereciese. Es el destino. Ahora, hijo mío, debes abandonar este país porque ya tenemos bastante con lo que por tu causa nos ha pasado. Alá es quien todo lo decreta. Sal pues, vete en paz. Entonces, oh mi señora, abandoné el palacio del rey sin fiar mucho en mi salvación. No sabía dónde ir y recordé entonces todo cuanto me había ocurrido, desde el principio hasta el fin. Cómo me habían dejado sano y salvo los árabes del desierto, mi viaje y mis fatigas de un mes, mi entrada en la ciudad como extranjero, el encuentro con el sastre, la entrevista e intimidad tan deliciosa con la joven del subterráneo, el modo de escaparme de las manos del efrit que me quería matar, todo, en fin, sin olvidar mi transformación en mono al servicio después del capitán mercante, mi compra a elevado precio por el rey a consecuencia de mi hermosa letra, mi desencanto, en fin, todo. Pero más que nada, ay de mí, el último incidente que me hizo perder un ojo. Pero di gracias a Alá y dije, más vale perder un ojo que la vida. Después de esto, fui al hamán a tomar un baño antes de salir de la ciudad. Entonces, oh señora mía, me afeité la barba para poder viajar seguro en calidad de saluk. Desde aquella fecha no he dejado ni un día de llorar pensando en las desgracias que sobre mí han caído, y sobre todo, en la pérdida de mi ojo izquierdo. Y cada vez que esto me viene a la memoria, el ojo derecho se me llena de lágrimas que no me dejan ver, aunque nunca me impedirán pensar en estos versos del poeta. ¿Conoce Alá misericordioso mi aflicción? Las desdichas pesan sobre mí y me he dado cuenta de ellas demasiado tarde. Pero haré acopio de paciencia frente a mis grandes desventuras, para que el mundo no ignore que he tomado con paciencia algo que es más amargo que la misma paciencia, porque la paciencia tiene su belleza, sobre todo cuando es el hombre piadoso quien la practica. De todos modos, ha de ocurrir lo que haya decidido Alá respecto a cada criatura. Mi misteriosa amada conoce los secretos de mi lecho, y ninguno, aunque sea el secreto de los secretos, puede ocultársele. Al que diga que hay delicias en este mundo, contestadle que pronto conocerá más días más amargos que el jugo de la mirra. Entonces, salí de la ciudad aquella, viajé por varios países, atravesé sus capitales, y luego me dirigí a Bagdad, la morada de paz, donde espero llegar a ver al emir de los creyentes para contarle cuanto me ha ocurrido. Después de muchos días de viaje, he llegado esta misma noche a Bagdad y encontré muy perplejo al hermano que está ahí, al primer saluk, y le dije, la paz sea contigo, y él me contestó, y contigo la paz y la misericordia de Alá y todas sus bendiciones. Entonces empecé a charlar con él, y se nos acercó el otro hermano, el tercer saluk, quien después de desearnos la paz, nos dijo que era extranjero, y nosotros le dijimos, también somos extranjeros y hemos llegado hoy a esta ciudad bendita. Y echamos a andar juntos, sin que ninguno supiera la historia de sus compañeros, y la suerte y el destino nos guiaron hasta esta puerta, y entramos en vuestra casa. He aquí, oh mi señora, los motivos de que me veas tuerto y con la barba afeitada. Entonces la dueña de la casa dijo al segundo saluk,
Tu historia es realmente extraordinaria. Ahora, alízate un poco el pelo sobre la cabeza y ve a buscar tu destino por la ruta de Alá. Pero él respondió: en verdad que no saldré de aquí sin haber oído el relato de mi tercer compañero. Entonces, el tercer Saluk dio un paso y dijo: Historia del tercer Saluk. Oh gloriosa señora, no creas que mi historia encierra menos maravillas que las de mis dos compañeros, porque mi historia es infinitamente más asombrosa aún. Si sobre estos dos compañeros míos pesaron las desgracias, motivadas por el destino y la fatalidad, otra cosa fue respecto a mí. Si estoy afeitado y tuerto, yo tengo la culpa, pues me atraje la fatalidad y llené mi corazón de penas y zozobras. Helo aquí, soy rey, hijo de rey. Mi padre se llamaba Casib y yo era su hijo. Cuando murió el rey, mi padre, heredé su reino, y reiné y goberné con justicia, haciendo mucho bien entre mis súbditos. Pero tenía gran afición a los viajes por mar, y no me privaba de ellos, porque la capital de mi reino estaba junto al mar, y en una gran extensión marítima pertenecíanme numerosas islas fortificadas. Una vez quise ir a visitarlas todas, y mandé preparar 10 naves grandes, y llenarlas de provisiones para un mes, dándome a la vela. Esta vista duró 20 días, al cabo de los cuales una noche se desencadenó contra nosotros un viento contrario. No se prolongó hasta la aurora. Entonces, calmado un poco el viento y suavizado el mar, al salir el sol vimos una isla en la que podíamos detenernos. Fuimos a tierra, hicimos algo de comer y descansamos 2 días en espera de que la tempestad terminara, y luego zarpamos. El viaje duró otros 20 días, hasta que en uno de tantos perdimos la derrota, pues las aguas en que navegábamos eran tan desconocidas para nosotros como para el capitán, porque el capitán realmente no conocía este mar. Entonces le dijimos al vigía: mira con atención el mar, y el vigía subió al palo, descendió después y nos dijo al capitán y a mí: a la derecha he visto peces en la superficie del agua, y muy lejos, en medio de las olas, una cosa que unas veces parecía blanca y otras negra. Al oír estas palabras del vigía, el capitán sufrió un cambio muy notable en su color. Tiró el turbante al suelo, se mesó la barba y nos dijo: os anuncio nuestra total pérdida. No ha de salvarse ni uno. Luego se echó a llorar, y con él lloramos todos. Yo le pregunté entonces: oh capitán, ¿quieres explicarnos las palabras del vigía? Y contestó: oh mi señor, ¿sabe que desde el día que sopló el aire contrario perdimos la derrota? Y hace de ello ya 11 días, sin que haya un viento favorable que nos permita volver al buen camino. ¿Sabe pues el significado de esa cosa negra y blanca? De esos peces que sobrenadan cerca de nosotros. Mañana llegaremos a una montaña de rocas negras que se llama la montaña del imán, y hacia ella han de llevarnos a la fuerza las aguas, y nuestra nave se despedazará, porque volarán todos sus clavos atraídos por la montaña, y adhiriéndose a sus laderas. Pues Alá el Altísimo dotó a la montaña del imán de una secreta virtud que le permite atraer todos los objetos de hierro, y no puedes imaginarte la enorme cantidad de cosas de hierro que se han acumulado y colgado de dicha montaña desde que atrae a los navíos. Solo Alá sabe su número. Desde el mar se ve relucir en la cima de esa montaña una cúpula de cobre amarillo sostenida por 10 columnas, y encima hay un jinete en un caballo de bronce, y un jinete tiene en la mano una lanza de cobre y le pende del pecho una chapa de plomo grabada, con palabras talismánicas desconocidas. Sabe, oh rey, que mientras el jinete permanezca sobre su caballo, quedarán destrozados todos los barcos que naveguen en torno suyo, y todos los pasajeros se perderán sin remedio, y todos los hierros de las naves se irán a pegar a la montaña. No habrá salvación posible mientras no se precipite el jinete al mar. Dicho esto,
Oh señora mía, el capitán continuó derramando abundantes lágrimas, y juzgamos segura e irremediablemente nuestra pérdida, despidiéndose cada cual de sus amigos. Y así fue, porque apenas amaneció, nos vimos próximos a la montaña de rocas negras y mantadas, y las aguas nos empujaban violentamente hacia ella. Y cuando las 10 naves llegaron al pie de la montaña, los clavos se desprendieron de pronto y comenzaron a volar por millares, lo mismo que todos los hierros, y todos fueron a adherirse a la montaña. Y nuestros barcos se abrieron, siendo precipitados al mar todos nosotros. Pasamos el día entero a merced de las olas, ahogándose la mayoría y salvando nosotros, sin que los que nos perecíamos pudiéramos volver a encontrarnos, pues las corrientes terribles y los vientos contrarios nos dispersaron por todas partes. Y Alá el Altísimo, oh señora mía, me quiso salvar para reservarme nuevas penas, grandes padecimientos y enormes desventuras. Pude agarrarme a uno de los tablones que sobrenadaban, y las olas y el viento me arrojaron a la costa, al pie de la montaña del Imán. Allí encontré un camino que subía hasta la cumbre, y estaba hecho de escalones tallados en la roca. Enseguida invoqué el nombre de Alá el Altísimo y, en este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la 15ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el tercer Saluk, mientras permanecían sentados y cruzados de brazos los demás, vigilados por los 7 negros, que tenían en la mano el alfanje desnudo, prosiguió dirigiéndose a la dueña de la casa. Invoqué pues el nombre de Alá, le imploré y me absorbí en el éxtasis de la plegaria, y cuando el viento cambió, por orden del Altísimo, logré subir a lo más alto de la montaña, agarrándome como pude a las rocas y excavaciones. Y mi alegría por hallarme en salvo llegó hasta el límite de la alegría. Ya solo me faltaba llegar a la cúpula. Lo conseguí al fin, y pude penetrar en ella. Entonces me puse de rodillas y di gracias a Alá por haberme salvado. Pero estaba tan rendido que me eché en el suelo y me dormí. Y durante mi sueño, oí que una voz me decía: «Oh hijo de Kasib, cuando te despiertes, cava a tus pies y encontrarás un arco de cobre y 3 flechas de plomo, en las cuales hay grabados talismanes. Coge el arco y dispara contra el jinete que esté en la cúpula, y así podrás devolver la tranquilidad a los humanos, librándoles de tan terrible plaga. Cuando hieras al jinete, este jinete caerá al mar, y el arco se escapará de tus manos al suelo. Le cogerás entonces y lo enterrarás en el mismo sitio en que haya caído. Y mientras tanto, el mar empezará a hervir, creciendo hasta llegar a la cumbre en que te encuentras, y verás en el mar una barca, y en la barca a una persona distinta del jinete arrojado al abismo. Esa persona se te acercará con un remo en la mano. Puedes entrar sin temor en la barca, pero guárdate bien de pronunciar el santo nombre de Alá, y no olvides esto por nada del mundo. Una vez en la barca, te guiará ese hombre haciéndote navegar por espacio de 10 días, hasta que llegues al mar de salvación. Y cuando llegues a este mar, encontrarás a alguien que ha de llevarte a tu tierra. Pero no olvides que para que todo esto ocurra, no debes pronunciar nunca el nombre de Alá. Entonces, oh señora mía, desperté y me dispuse animoso a ejecutar las órdenes de aquella voz. Con el arco y las flechas encontradas, disparé contra el jinete, lo derribé y lo vi hundirse en el mar. El arco se me escapó de la mano y lo enterré en el mismo sitio en que había caído. Enseguida el mar se agitó, hirvió y se desbordó, llegando hasta la cumbre en que yo me hallaba. Y a los pocos instantes vi en medio del mar una barca que se dirigía hacia la costa. Entonces di gracias a Alá el Altísimo, y al aproximarse la barca, advertí en ella a un hombre de bronce que llevaba en el pecho una chapa de plomo con nombres y talismanes grabados. Y cuando la barca llegó, entré en ella, pero sin decir palabra,
y el hombre de bronce me condujo durante 1 día, durante 2, durante 3, y así sucesivamente, hasta 10 días. Entonces vi unas islas a lo lejos. Aquello era salvación, y me alegré hasta el límite de la alegría. Pero tanta era la plenitud de mi emoción, de mi gratitud hacia el Altísimo, que pronuncié el nombre de Alá y lo glorifiqué, exclamando: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pero apenas dije tan sagradas palabras, el hombre de bronce se apoderó de mí, me arrojó al mar y hundiéndose a lo lejos desapareció. Estuve nadando hasta el anochecer, en que mis brazos quedaron extenuados y rendido todo mi cuerpo. Entonces, viendo aproximarse la muerte, dije la shehada, mi profesión de fe, y me dispuse a morir. Pero en aquel momento una ola más enorme que las otras vino desde la lejanía, como una torre gigantesca, y me despidió con tal empuje que me encontré junto a unas islas que había divisado en lontananza. Así lo quiso Alá. Entonces trepé a la orilla, retorcí mi ropa, tendiéndola en el suelo para que se secase, y me eché a dormir, sin despertar hasta por la mañana. Me puse mis vestidos secos, me levanté buscando dónde ir y me interné en un pequeño valle fértil, recorriéndolo en todas direcciones. Y así di una vuelta entera al lugar en que me encontraba, viendo que me rodeaba el mar por todas partes, y me dije: ¡qué fatalidad la mía! Siempre que me libro de una desgracia, caigo en otra peor. Mientras me absorbían tan tristes pensamientos, divisé que venía por el mar una barca con gente. Entonces, temeroso de que me ocurriera algo desagradable, me levanté y me encaramé a un árbol para esperar los acontecimientos. Al arribar la barca salieron de ella 10 esclavos con una pala cada uno. Anduvieron hasta llegar al centro de la isla y allí empezaron a cavar la tierra, dejando al descubierto una trampa. La levantaron y abrieron una puerta que apareció debajo. Hecho esto, volvieron a la barca, descargando de su interior y echándose a hombros gran cantidad de efectos: pan, harina, miel, manteca, carneros, sacos llenos y otras muchas cosas. Todo, en fin, lo que pueda desear quien vive en una casa. Los esclavos siguieron yendo y viniendo del subterráneo a la barca, y de la barca a la trampa, hasta vaciar completamente aquella, sacando luego trajes suntuosos y magníficos, que se echaron al brazo. Y entonces vi salir de la barca, en medio de los esclavos, a un anciano venerable, tan flaco y encorvado por los años y las vicisitudes, que apenas tenía apariencia humana. Este jeique llevaba de la mano a un joven hermosísimo, moldeado realmente en el molde de la perfección, rama tierna y flexible, cuyo aspecto hubo de cautivar mi corazón. Llegaron hasta la puerta, la franquearon y desaparecieron ante mis ojos. Pero pasados unos instantes, subieron todos menos el joven. Entraron otra vez en la barca y se alejaron por el mar. Cuando los hube perdido de vista, salté del árbol, corrí hacia el sitio donde estaba la trampa, que habían cubierto otra vez de tierra, y la quité de nuevo. Entonces descubrí la trampa, que era de madera y del tamaño de una piedra de molino. La levanté con ayuda de Alá, y vi que arrancaba de ella una escalera abovedada. Descendí poseído de asombro sus peldaños de piedra, y me encontré al fin en un espacioso salón, revestido de tapices magníficos y colgaduras de seda y terciopelo. En un diván, entre bujías encendidas, jarrones con flores y tarros llenos de frutas y de dulces, aparecía sentado el joven, que estaba haciéndose aire con un abanico. Al verme se asustó mucho, pero yo le dije con mi más armoniosa voz: «La paz sea contigo», y él contestó tranquilizándose: «Y contigo sea la paz y misericordia de Alá y sus bendiciones». Yo le dije: «Oh mi señor, que tu corazón no se alarme, aquí donde me ves, soy rey e hijo de un rey. Alá me ha guiado hasta ti para sacarte de este subterráneo, al cual sin duda te trajeron para que murieses. Pero yo te libertaré y serás mi amigo, pues me bastó verte para estar dispuesto a tu favor».
Entonces el joven, dibujando una sonrisa en sus labios, me invitó a que me sentase junto a él en el diván y me dijo: «Sabe, oh Señor, que no me trajeron a este lugar para que muriese, sino para librarme de la muerte. Sabe también que soy hijo de un gran joyero, conocido en todo el mundo por sus riquezas y la cuantía de sus tesoros. Las caravanas que van por cuenta suya a lejanos países para vender su pedrería a los reyes y emires de la tierra han extendido su reputación por todas partes. Al nacer yo, siendo ya él de edad madura, le anunciaron los maestros de la adivinación que su hijo había de morir antes de que su padre y su madre, y mi madre, este día, a pesar del regocijo que le había causado mi nacimiento, y la felicidad de mi madre, que me dio al mundo después del término de 9 meses, por voluntad de Alá, experimentó un dolor muy grande, sobre todo cuando los sabios que habían leído en los astros mi suerte le dijeron: «Matará a tu hijo un rey, hijo de otro rey, llamado Kasib, 40 días después de que aquél haya arrojado al mar al jinete de bronce de la montaña magnética». Y mi padre el joyero quedó afligidísimo y cuidó de mí, educándome con mucho esmero hasta que hube cumplido los 15 años. Pero entonces supo que el jinete había sido echado al mar, y la noticia le apenó y le quiso llorar tanto que en poco tiempo palideció su cara, enflaqueció su cuerpo, y toda su persona adquirió la apariencia de un hombre decrépito, rendido por los años y las desventuras. Entonces me trajo a esta morada subterránea, la cual mandó construir para sustraerme a la búsqueda del rey que había de matarme cuando cumpliera yo los 15 años. Y yo y mi padre estamos seguros de que el hijo de Kasib no podrá dar conmigo en esta isla desconocida. Tal es la causa de mi estancia en este sitio. Entonces pensé yo: ¿cómo podrán equivocarse así los sabios que leen en los astros? Porque, por Alá, este joven es la llama de mi corazón, y más fácil que matarlo me sería matarme. Y luego le dije: «Oh hijo mío, Alá Todopoderoso no consentirá nunca que se quiebre flor tan hermosa. Estoy dispuesto a defenderte y a seguir aquí contigo toda la vida». Y él me contestó: «Pasados 40 días vendrá a buscarme mi padre, pues ya no habrá peligro». Y yo le dije: «Por Alá, que permaneceré en tu compañía esos 40 días y después le diré a tu padre que te deje ir a mi reino, donde serás mi amigo y heredero del trono». Entonces el mancebo me dio las gracias con palabras cariñosas, y comprendí que era un extremo cortés y correspondía a la inclinación que a él me arrastraba. Y empezamos a conversar amistosamente, regalándonos con las vituallas deliciosas de sus provisiones, que podían bastar para 1 año a 100 comensales. Al acercarse el día me desperté y me lavé, llevando al joven la palangana llena de agua perfumada para que asimismo se lavase, y preparé los alimentos y comimos juntos, hablando, jugando y riendo luego hasta la noche, y entonces pusimos la mesa y cenamos un carnero relleno de almendras, pasas, nuez moscada, clavo y pimienta, y bebimos agua dulce y fresca, y tomamos también sandía, melón, tortas y pastelillos tan finos y leves como una cabellera, en los cuales no se habían escatimado la manteca, la miel, las almendras ni la canela. Y así dejamos transcurrir tranquilos y felices hasta el día 40. Este último día, como tenía que venir su padre, el joven quiso darse un buen baño, y puse a calentar agua en el caldero, vertiéndola después en la tina de cobre, y añadiéndole agua fría para hacerla más agradable. El joven entró en el baño, lavándose y perfumándose. Al despertarse quiso comer algo, y eligiendo la sandía más hermosa, y colocándola en una bandeja, y la bandeja en un tapiz, me subí a la cama para coger el cuchillo grande, que pendía de la pared sobre la cabeza del mancebo. Y he aquí que el joven, por divertirse, me hizo de pronto cosquillas en una pierna, produciéndome tal efecto que caí encima de él sin querer, y le clavé el cuchillo en el corazón, y expiró enseguida. Al ver aquello, oh señora mía, empecé a golpearme y a gritar y a gemir, y me desgarré las sopas.
arrojándome desesperado al suelo. Pero mi amigo muerto estaba cumpliéndose el destino para que no mintieran las predicciones de los astrólogos. Alcé los ojos y las manos hacia el Altísimo y repuse: «Oh Señor del universo, si he cometido un crimen, dispuesto estoy a que me castigue tu justicia». En este momento sentíame animoso ante la muerte, pero, oh Señora mía, nuestros anhelos nunca se satisfacen ni para el bien ni para el mal. Entonces, no sintiéndome posible soportar la estancia en aquel sitio, y además, como sabía que el joyero no tardaría en comparecer, subí la escalera, salí y cerré la trampa, cubriéndola de tierra, como estaba antes. Cuando me vi fuera me dije: voy a observar ahora lo que ocurra, pero ocultándome, porque si no, los esclavos me matarían con la peor muerte. Y entonces me subí a un árbol copudo que estaba cerca de la trampa, y allí quedó en acecho. Unas horas más tarde apareció la barca con el anciano y los esclavos. Desembarcaron todos, llegaron apresuradamente junto al árbol, y al advertir la tierra recientemente removida, atemorizáronse, quedando abatidísimo el viejo. Los esclavos cavaron apresuradamente y levantando la trampa, bajaron con el pobre padre. Este empezó a llamar a gritos a su hijo sin que el muchacho respondiera, y le buscaron por todas partes, hallándolo por fin tendido en el lecho con el corazón atravesado. Al verle, sintió el anciano que se le partía el alma, y se cayó desmayado. Los esclavos, mientras tanto, se lamentaban y afligían. Después subieron en hombros al joyero, sepultaron el cadáver del joven envuelto en un sudario, transportaron al padre dentro de la barca, con todas las riquezas y provisiones que quedaban aún, y desaparecieron en la lejanía sobre el mar. Entonces, apenadísimo, bajé del árbol. Medité en aquella desgracia, lloré mucho, y anduve desolado todo el día y toda la noche. De repente noté que iba menguando el agua, quedando seco el espacio entre la isla y la tierra, firme de enfrente. Di gracias a Alá que quería librarme de seguir en aquel paraje maldito, y empecé a caminar por la arena, invocando su santo nombre. Llegó en esto la hora de ponerse el sol. Vi de pronto aparecer muy a lo lejos como una gran hoguera, y me dirigí hacia aquel sitio, sospechando que estarían cociendo algún carnero. Pero al acercarme, advertí que lo que hube tomado por hoguera era un vasto palacio de cobre que se diría incendiado por el sol poniente. Llegué hasta el límite del asombro ante aquel palacio magnífico, todo de cobre, y estaba admirando su sólida construcción, cuando súbitamente vi salir por la puerta principal 10 jóvenes de buena estatura, y cuyas caras eran una alabanza al Creador por haberlas hecho tan hermosas. Pero aquellos 10 jóvenes eran todos tuertos del ojo izquierdo, y solo no lo era un anciano alto y venerable, que hacía el número 11. Al verlos exclamé: «Por Alá, que es extraña coincidencia. ¿Cómo estarán juntos 10 tuertos, y del ojo izquierdo precisamente?». Mientras yo me absorbía en estas reflexiones, los 10 jóvenes se acercaron y me dijeron: «La paz sea contigo», y yo les devolví el saludo de paz, y hube de referirles mi historia, desde el principio hasta el fin, que no creo necesario repetir, oh señora mía. Al oírla, llegaron aquellos jóvenes al colmo de la admiración y me dijeron: «Oh señor, entra en esta morada, donde serás bien acogido». Entré con ellos y atravesamos muchas salas revestidas con telas de raso. En el centro de la última, que era la más hermosa y espaciosa de todas, había 10 lechos magníficos formados con alfombras y colchones, y entre aquellos otra alfombra pero sin colchón, y tan rica como las demás. Y el anciano se sentó en esta, y cada uno de los 10 jóvenes en la suya, y me dijeron: «Oh señor, siéntate en el testero de la sala y no nos preguntes acerca de lo que aquí veas». A los pocos momentos se levantó el viejo, salió y volvió varias veces, llevando manjares y bebidas, de los cuales comimos y bebimos todos. Después recogió las sobras y se sentó de nuevo, y los jóvenes le preguntaron: «¿Cómo te sientas sin traernos lo necesario para cumplir nuestros deberes?».
Y el anciano, sin replicar palabra, se levantó y salió 10 veces, trayendo cada vez sobre la cabeza una palangana cubierta con un paño de raso y en la mano un farol, que fue colocando delante de cada joven, y a mí no me dio nada, lo cual hubo de contrariarme. Pero cuando levantaron las telas de raso, vi que las jofainas solo tenían ceniza, polvo de carbón y col. Se echaron la ceniza en la cabeza, el carbón en la cara y el col en el ojo derecho, y empezaron a lamentarse y a llorar, mientras decían: sufrimos lo que merecemos por nuestras culpas y nuestras desobediencias. Y aquella lamentación prosiguió hasta cerca del amanecer. Entonces se lavaron en nuevas palanganas que les llevó el viejo, se pusieron otros trajes y quedaron como antes de la extraña ceremonia. Por más que aquello, oh señora mía, me asombrase con el más considerable asombro, no me atreví a preguntar nada, pues así me lo habían ordenado. Y a la noche siguiente hicieron lo mismo que la primera, y lo mismo a la tercera y a la cuarta. Entonces ya no pude callar más y exclamé: oh mis